amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a este Hangout en vivo en este domingo. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia de la insólita experiencia. Muchas gracias por estar aquí. Todos ustedes, Johaneros, go, go, go. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes. Gracias. Y bueno, pues vámonos inmediatamente con el tema en esta ocasión de este programa. Mire usted que ayer se cumplieron 50 años de que el hombre llegó a la luna. Y vemos que hay una cantidad impresionante de festejos en museos, en universidades, en escuelas, en los planetarios, diversos programas de televisión, de radio, especiales referente a esta hazaña histórica, una de las más importantes en la historia de la humanidad, el hombre pisando la luna. Y para ello, bueno, pues queda esta imagen tremenda que quedará para la posteridad. Ahí lo está mirando. Y desde luego también el conocer el Apolo 11, 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, 1969-2019. Pero en esta ocasión vamos a enlazarnos hasta Sevilla, España, con José Luis Hermida, un reconocido investigador y difusor del tema de las otras realidades allá en España, quien tuvo la oportunidad de entrevistar en su momento a un personaje que trabajó para la NASA de nombre Alan Davis. Hace unos meses estuvo aquí José Luis Hermida platicándonos precisamente sobre Alan Davis. Y hoy tenemos imágenes, hoy tenemos más información sobre Alan Davis. ¿Quién fue Alan Davis? ¿Por qué motivo tuvo información de primera mano? ¿Y por qué de cierta manera él aseguraba que se había ocultado mucha de esa información? Bueno, de eso estaremos conversando con José Luis Hermida. Pero antes, las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor. En Twitter me encuentran como @JohananDíaz, en Instagram estoy como Johanan Díaz, en Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial, y la invitación para que usted me siga, la invitación para que usted esté muy al pendiente aquí a través de mi canal de YouTube, que es Johanan Díaz. Active la campanita, desde luego primero se tiene que suscribir y luego ya entrará la campanita para que usted... ¿Cuáles son las ventajas que usted tiene al momento que se suscribe? Que será de las primeras personas en tener las notificaciones de que ya vamos al aire o que ya hay un nuevo video, así que eso es el asunto. Y bueno, pues la invitación para que usted se integre, la invitación para que usted se suscriba, la invitación para que usted esté muy al pendiente con todo lo que implica este tremendo tema de, de los videos que hacemos aquí todos los días y en 2 ocasiones. Así que, bueno, pues ahí está. Vamos a enlazarnos entonces en estos momentos hasta Sevilla, España. Ahí se encuentra el reconocido investigador José Luis Hermida, que de verdad le agradezco enormemente que en este domingo, que en esta tarde de domingo se encuentre aquí con todos nosotros. José Luis, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Un placer estar con todos vosotros, Johanan, un placer, verdaderamente. Pues al contrario, de verdad, muchas gracias. Hace unos meses, José Luis, platicábamos contigo sobre un personaje que ha llamado mucho la atención, que es Alan Davis. Y qué mejor que ayer sábado, que se cumplieron 50 años de la llegada del hombre a la luna, pues recordemos más del trabajo, de la importancia de este señor Alan Davis, quien nos dejabas bien apuntado en la anterior ocasión, que trabajó para la NASA, pero que de repente obtuvo información de primera mano, José Luis. Sí, claro, vamos a ver, yo conocí a Alan Davis hace tanto como allá por el 1986, cuando hacía un programa para Antena 3, y desde luego lo que nos contó, sus palabras y las conversaciones que mantuvimos a lo largo de varios años no tienen desperdicio. Digo varios años porque Alan Davis, después de estar en NASA, después de ser el ingeniero jefe de comunicaciones, precisamente el vuelo Apolo 11, el que llegó a la Luna, pues al retirarse vino a Sevilla, lo conocimos, tuvimos la suerte de conocerlo, nos hicimos amigos de él y pues entre charla, café y copas, pues nos iba contando la historia, la intrahistoria del vuelo Apolo 11, del alunizaje, de lo que allí vieron, de lo que se supone que se encontraron,
de lo que se vio en las imágenes que él recibía en la isla de Antigua. Recibía las imágenes directamente del Apolo a la isla de Antigua, en la isla de Antigua, que era donde él estaba, y desde allí las remitían a través de cable submarino a Houston, que era donde se veían. Bien es cierto que las imágenes llevaban lo que se decía safety loop, un lazo de seguridad de unos 10 segundos, que fue el que permitió en un momento determinado cortar la transmisión en directo que se estaba realizando, en directo con esos 10 segundos de diferido, para que no se vieran determinadas cosas que podrían incidir en lo que no era interesante que se viera. Todo esto lo sabemos por sus palabras y porque hace poco tiempo se publicó un libro que se llama The Dark Mission, de Richard Hoagland y Maurice Chetelain, de Richard Hoagland en principio y respaldado por Ken Johnson y Maurice Chetelain, donde se nos habla de ruinas en la Luna, de edificios de cristal, de trayectorias de supuestos vehículos en la superficie lunar, de huellas de esas trayectorias, de una serie de cosas que realmente nos dejan un poco perplejos, por si alguien tiene todavía duda de que se llegó a la Luna, que claro, por supuesto que se llegó. Tanto es así que dejaron en la Luna un reflector de láser que sirvió y sirve todavía para medir la distancia de la Tierra a la Luna mediante un rayo láser que se lanza de la Tierra a la Luna, se refleja en ese reflector de láser y vuelve a la Tierra. La velocidad de la luz, la distancia de la Luna, por 2. Claro, hay todavía personas que no creen que hayamos llegado a la Luna, como hay personas que creen que la Tierra es plana y que no orbita alrededor del Sol, sino que es el Sol el que orbita alrededor de la Tierra. Pero eso son cuestiones realmente inevitables y de la libertad de cada uno. Exacto. Ahora, me llama la atención esta parte que encontraron vestigios, aparentemente, bueno, vestigios y en activo de lo que serían construcciones y una base, por llamarlo de alguna manera, ya en la Luna, José Luis. Bueno, tanto como base yo no me atrevería a decir, pero lo dicen ellos en su libro, La historia secreta de la NASA, by Richard Hoagland, donde habla de edificios de cristal en la superficie lunar. Y en su libro salen fotos. Evidentemente cualquiera que compre el libro puede leer sus conclusiones, ¿no?, que están apoyadas, como decía antes, por Ken Johnson, que era responsable de archivos y catalogación de imágenes de NASA. Y evidentemente podíamos pensar que las fotos son rascacielos de cristal, edificios de cristal incuestionablemente visibles. No, son interpretables, pero la interpretación que ellos le dan como analistas de imágenes de NASA y demás no es otra que edificios de un cristal de roca, de una materia que se da en la superficie lunar, que es tornasolada, con la luz del sol va cambiando de color, y que en algunos casos se han llegado a ver cúpulas hechas o recubiertas por lo menos de esa materia, que es durísima, es más dura que el acero debido a la gravedad lunar, y a la escasísima gravedad lunar, es mucho más dura que el acero en nuestro planeta. Claro, sí. Y ellos lo escriben, lo comentan y enseñan cientos y cientos de fotografías para amparar su teoría. O sea, algo evidentemente debe haber. De alguna forma, Alan nos hablaba también de la posible existencia de ruinas que podían interpretarse a través de una serie de fotos en la Luna, ¿no? Y esas edificaciones, por así decirlo, se distinguían perfectamente del resto de la superficie lunar porque
tenían ángulos rectos. En la naturaleza no hay formaciones en ángulos rectos, son formaciones curvas por el desgaste, por una serie de fenómenos atmosféricos, de rotación de los planetas y demás. En el universo la forma que predomina es la curva y sin embargo se lograron fotografiar lo que parecían ser ruinas de edificios que se constituían en ángulo recto de 90 grados en muchos casos y eran auténticos cuadrados. En algunos casos parecía poder percibirse unas hendiduras en las paredes que llegaban al suelo, que podían interpretarse como puertas, y otras hendiduras en esas supuestas paredes que no llegaban al suelo, que podían interpretarse como ventanas. Claro. Qué interesante. Estamos viendo algunas de estas imágenes que nos enviaste, José Luis, y de verdad que es pues muy ilustrativo esto, porque pareciera que efectivamente están ahí estos ángulos que nos mencionas de 90 grados, de lo que pareciera ser los restos de construcciones. Pero ahora, Alan Davis en algún momento te mencionó si ellos en esas transmisiones en vivo que recibían de la Luna, también vieron o escucharon de parte de los astronautas algo referente a esto. No, porque tenían la orden de no comunicar nada en concreto. De hecho, en varias ocasiones los astronautas se emocionaron ante lo que estaban viendo y desde la Tierra les recordaban constantemente que pasaran a hablar en el código que llevaban previsto, en el lenguaje, digamos, secreto que llevaban previsto para comunicar esos casos. En muchos casos se emocionaron tanto que sus pulsaciones se dispararon momentáneamente y tenían la sensación, según me comentaba este compañero, de que les vigilaban permanentemente, que estaban siendo vigilados. No vieron concretamente a nadie, pero tenía la sensación de que les vigilaban desde que llegaron. Es una presencia que se hacía casi física por todos lados, incluso parecían notarla fundamentalmente detrás de ellos y no podían explicarla, y cuando pues comentaban esto es increíble, es maravilloso, no os podéis imaginar lo que estamos viendo, desde aquí se le decía rápidamente que volvieran al lenguaje en clave en el que ellos tenían que hablar para comunicar esas cosas. Ok, muy bien. Ahora, tenemos que Alan Davis entonces estaba recibiendo información de primera mano de lo que les estaban llegando directamente del espacio exterior. Es así, ¿no? Bueno, él y los que estaban en la estación espacial de seguimiento de la isla de Antigua. Entonces vieron una serie de cosas, no oyeron, en realidad oyeron pues, digamos, esas palabras emocionadas de los astronautas, pero no llegaron a ver ningún tipo de evidencia de naves, como se ha llegado a decir, de naves, de vehículos que se movían, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí percibieron una serie de estructuras que se fotografiaron, evidentemente, y que cuando se analizaron posteriormente, pues la conclusión a la que llegaron los analistas de fotos de NASA es que no eran estructuras naturales, eran estructuras artificiales creadas por inteligencias artificiales, que nos decía Alan, no sabemos de cuánto tiempo, porque no está muy bien medida la erosión y la gravedad en la Luna, que gravedad alguna hay, erosión también hay, y podían ser de 1000 o de hace 10.000 años. Estaban ahí, pero a todos nos daban la sensación de que habían sido construidas por mentes inteligentes. Claro. Tenemos también, José Luis, en esta parte donde se ven estas aparentes estructuras, ¿no hubo el interés de la NASA? ¿No te comentó Alan por parte de la gente que trabajaba ahí en otros países, pero que pertenecían a la NASA, de seguir indagando, de seguir preguntando qué es eso que estaba ahí, que estaban mirando? Eso lo han tenido siempre. Eso lo han tenido siempre. El hecho de que hace unos meses, pues, altos cargos de la administración hayan dicho que están estudiando
seriamente el fenómeno OVNI. No es nada nuevo. Hay investigadores que han dicho es la confesión absoluta de que existe vida fuera de la vida, o sea, fuera de la Tierra. Pero eso lo vienen diciendo desde siempre. El fenómeno OVNI lo están estudiando desde siempre. Personajes tan importantes como Fred Hoyle, Juan Oró, que era el biólogo jefe de NASA, propuesto varias veces para el premio Nobel, catalán, español, estaban convencidos de la existencia de vida fuera de la Tierra. De hecho, las naves que salían de nuestro planeta llevaban pues mensajes y llevaban placas, incluso donde se dibujaba un hombre y una mujer, como todos sabemos, Sí. desnudos, con una actitud de una mano alzada en señal de paz, y una serie de el tipo de nave, un esquema de la nave en la que se viajaba al espacio y una posible localización de dónde estaba el planeta del que partía la nave, basada en la molécula del hidrógeno, que se consideraba que en el espacio interestelar había hidrógeno, cosa que en aquella época pues la gente llana y muchos de los científicos negaban rotundamente, diciendo que eso era una barbaridad, que el espacio era el vacío absoluto. Bueno, hoy en día se sabe que no, que hay nubes de hidrógeno, y hay incluso teorías que dicen que a través de ese combustible, entre comillas, que es inmenso e inagotable, es por el que se mueven las naves que viajan de unos mundos a otros. ¿En algún momento te comentó Alan Davis si hubo algún tipo de censura para que ellos no hablaran, no dijeran nada? No hubo una censura concreta hacia él. Él no me mencionó ningún tipo de censura particular. Se sabía que había una serie de cosas que no se podían decir. Los pilotos de aquella época tenían incluso una directiva de no poder dar ni siquiera noticias de haber visto el fenómeno OVNI, salvo penas de unas multas que en aquella época ascendían a unos $10.000, una barbaridad en aquella época, y con sabida prohibición de volver a volar. Y entonces, bueno, esto bastaba para que la gente fuera discreta, aparte de las repetidas veces que ellos eran informados de que la discreción era uno de los motivos básicos y uno de los propósitos más exhaustivos de toda comunicación que ellos tenían. Estaban sometidos a una ley de secretos de todo lo que veían o todo lo que podían averiguar, ¿no? Yo no entiendo muy bien, o sí lo entiendo, pero lo entiendo de otra forma, por qué esta prohibición tan rotunda cuando la teoría de la vida, ya desde los mayas se sabe que es una siembra universal, ¿no? Los mayas tenían un dicho que decía, sé que soy hijo del barro, pero también soy hijo del polvo estrellado. Nada más cierto, porque luego los biólogos y físicos modernos en los que se basa la teoría de la vida, Fred Hoyle, Juan Oró, Crick, Francis Crick, el descubridor del ADN, no solo creían en vida fuera de la vida, sino que decían que la vida había sido sembrada en los universos a través del hielo sucio, es decir, de las colas de los cometas que circundaban de una forma elíptica los universos cercanos y lejanos. En esas colas de cometa había ADN que cuando caían en los mundos locales y encontraban una atmósfera, una ecoesfera adecuada, un nivel de oxígeno, de agua, de humedad adecuados, en esa atmósfera reductora de electricidad, de fuego, de erupciones volcánicas, magmáticas, pues cuando encontraban un medio ambiente idóneo, por decirlo de una forma vulgar, germinaban esos ADN y se iban convirtiendo en vida. Eso es ya la teoría de la panespermia, la teoría que todo el mundo acepta. Entonces es absurdo pensar que solo en este planeta cayeron esas semillas de vida. Las semillas de vida fueron sembradas por los cometas en todo el universo. Se han descubierto meteoritos que han caído en este ínfimo planeta, de los que se han extraído ADN.
Se han extraído una serie, si no ADN exactamente tal como lo conocemos, una serie de sustancias precursoras del ADN que venían en esos cometas. Incluso se han logrado descubrir microorganismos fósiles que en algún momento habían estado vivos, microorganismos fósiles casi a nivel microscópico, pero se han fotografiado, tenemos esos meteoritos, están ahí y se han estudiado por parte de NASA. Luego, si la vida es una siembra universal, y no vamos a entrar ahora si un ovni es un destello que se ve en el cielo o es una equivocación, yo en eso no entro, yo me refiero a ovni como vehículo interestelar que viene de un mundo a otro, y de eso tenemos muchas pruebas, que viene tripulado inteligentemente y que viene con vida, con esa vida que se ha desarrollado en otros planetas, probablemente no tan lejanos de nuestro planeta Tierra. Hoy ya se admite que se han encontrado mares en la Luna, que hay agua subterránea en Marte, agua salada de mares en Marte, y bueno, se admiten las erupciones de los satélites de Júpiter, de las lunas de Júpiter. Si hay agua, si hay fuego, quiere decir que de alguna forma hay o ha habido en algún momento una atmósfera, quizá no exactamente igual que la nuestra, donde se haya podido dar una vida, y una vida a nivel microscópica o a nivel celular ya no la niega nadie, ya no la niega nadie. Y hay otros muy conocidos que van mucho más allá. El propio Einstein decía que los extraterrestres son una raza que salió de la Tierra hace 20.000 años y que ahora vuelven. Era Einstein, no era un loco cualquiera, ¿no? Desde luego. Ahora, ¿qué pasó con toda esa información que se recopila? ¿En algún momento este señor Alan Davis te lo comentó, te dijo, con las fotos, quizá con las filmaciones, con los audios? ¿Qué sucedió con todo eso que quizá nos pudieran ayudar a entender lo que realmente vieron y sintieron allá en la Luna? Todo eso se archivó, se declaró secreto para su estudio, se archivó, se perdió después, perdió entre comillas, entendámonos. Luego parece ser que gran parte ha vuelto a aparecer y lo están digitalizando. Y bueno, irán sacando la información que les interese, cuando y cómo les interese a los poderes fácticos que la controlan, ¿no? Pero sí, esa información se llegó a decir hace muy poco tiempo que cientos y cientos y cientos de rollos de película y de fotos se habían perdido. Lo que no se perdieron fueron las muestras que se trajeron de la Luna, muestras, más de 400 kilos de roca lunar, que por cierto, a los que participaron en la misión Apolo les regalaron a cada uno un trocito de roca en una medalla. Cuando nosotros hicimos nuestros primeros programas con Alan en radio y en televisión aquí en España, pues nadie lo creyó en un principio. Nos decían que era una especie de friki que había venido a España y se había quedado aquí, y bueno, que nos estaba engañando de alguna forma. Claro, nosotros sabíamos que eso no era así. Nosotros habíamos visto la documentación de Alan, conocíamos gente de su entorno, habíamos visto esa muestra de roca lunar que él había traído, que le habían regalado, y un programa tan importante como Cuarto Milenio en España, pues dispuesto a romper de una vez por todas esas sensaciones y esos rumores de que era una persona friki que nos había engañado a mi compañero Pepe y Ortiz y a mí. En aquella época Pepe vivía y fuimos los únicos que logramos entrevistar aquí en un principio a Alan. Pues se demostró que Alan era una persona real, que era ingeniero de telecomunicaciones de NASA, que estaba en la isla de Antigua
ese julio de 1969, cuando se alunizó, que había hecho una extraordinaria carrera en NASA, que era una persona y una mente privilegiada y que era quien decía ser. Pero hasta cierto punto, ¿sabes? Convenía en un momento dado por otra serie de personas desmitificar todo eso y decir que era algo totalmente marginal y que no tenía nada que ver y que sus declaraciones pues no eran ni más ni menos que producto de algo que él se inventaba, cuando luego demostramos que no fue así. Claro. ¿En algún momento te comentó más cosas de lo que se vivió, de esa censura, de lo que les dijeron quizá dentro de NASA? No, él era un hombre muy discreto, era un hombre muy discreto y aunque ya no estaba sometido probablemente a esa disciplina férrea del secreto, nos comentó una serie de cosas como posibilidades, nos comentó la posible existencia, que él no era testigo presencial, pero la posible existencia de seres vivos en algunas potencias terrestres, no solo en Estados Unidos, sino probablemente en China, Rusia, Canadá, que probablemente había restos muy llamativos de esas naves y de esos seres que las tripulaban, pero era todo una especie de decir, yo estoy convencido, yo lo sé, yo no los he visto, claro. Cuando le preguntabas, yo no los he visto. Compañeros de NASA, compañeros de la investigación que se llevó a cabo con estos seres, me dijeron que tenían un sistema orgánico interno exactamente igual al nuestro. Respiración pulmonar, corazón, riñones, hígado, doble circulación sanguínea. Obviamente por fuera eran bastante diferentes al terráqueo medio, al terrestre medio, pero por dentro tenían una constitución casi idéntica en todo a nosotros. Fueron sometidos a autopsia, por supuesto, y según él tenía entendido, esos cadáveres se guardaban crionizados para posteriores estudios o posteriores investigaciones. ¿Y esa información cómo la había obtenido él? ¿Se la habían dicho a alguien de allá, de que estaba Sí, haciendo sí, estos estudios? es lo que te estoy diciendo. Él decía que eran comentarios de gente cercana a su trabajo, científicos, médicos, que lo comentaban entre ellos. Evidentemente, eso hoy es una cosa que ha saltado a los medios y se sabe que, bueno, hubo un aterrizaje forzoso de una nave debido probablemente a fallos en la gravedad del sistema de navegación del aparato, chocó contra la Tierra, se lograron localizar, el ejército americano del aire inmediatamente localizó y selló todo aquello, se logró localizar la nave, había tres cadáveres, tres cuerpos, uno de ellos todavía no estaba cadáver, tres cuerpos, dos muertos y uno que todavía mantenía ciertas constancias vitales remanentes. Se llevaron inmediatamente al hospital, a un hospital militar, y en el ínterin, en ese entretiempo que no sabían qué hacer porque no sabía su constitución interna, si tenían grupos sanguíneos y cómo eran y cómo no eran, pues uno de ellos murió. El que quedaba vivo murió, perdón, los otros dos habían muerto. Sí. Le hicieron las autopsias y el resultado es el que yo te he dicho. Grupos sanguíneos igual que los nuestros, doble circulación sanguínea, respiración pulmonar, riñones, hígado, páncreas, corazón, todo internamente igual. Se descubrió que la causa de la muerte más probable había sido una hemorragia interna en los tres, probablemente por golpearse contra alguno de los aparatos interiores de la nave en esa caída tan violenta. Y bueno, luego se trató en parte de desmentir, de correr una cortina de humo cuando salió esa famosa autopsia de un extraterrestre que se demostró que en principio era falsa. Pero esta es una desinformación normal en muchísimos casos de avistamiento ovni o de investigaciones que llevan a conclusiones de este tipo, pues sale inmediatamente otra investigación
trucada, en la mayor parte de los casos, que demuestra que, claro, pues aquí está el truco, esto es mentira. Se repiten fotos, se hacen fotos con maquetas y se demuestra con las tecnologías modernas que esas maquetas estaban colgando de un hilo invisible, pero esas no eran las fotos originales del avistamiento ovni. Pero para la gente ya queda que todo es un truco. En fin, Claro. no tenemos una evidencia clara. Hay astronautas que han hablado de estos encuentros, de estos seguimientos por luces, por naves superinteligentes que se ponían a su vera, la vera de la cápsula en la que ellos viajaban, les adelantaban, se atrasaban, se movían, y cuando lo comunicaban a Tierra se decía, pues burdamente en muchísimas ocasiones, que eso era pues trozos de naves anteriores, que eran basura de metal que quedaban, y era evidentemente imposible porque tenían un movimiento y un comportamiento inteligente, ¿no? Así es. Bueno, la mayor parte de los casos del fenómeno ovni Sí. pueden ser falsos, depende de la interpretación del testigo, pueden ser subjetividades, pueden ser luces o formas que tengan explicación, pero amigo, hay otros que no. Hay otros que dejan pista en el radar, hay otros que movilizan las fuerzas aéreas que salen en búsqueda e investigación, tanto en tu tierra como en la mía. Todos lo sabemos perfectamente. Tú habrás investigado muchas de esas alertas de las fuerzas aéreas que salen para detectar esos supuestos intrusos y que nunca acaban de alcanzarlos por más que se acerquen. Y también aquí existen, yo tengo pues muchos comentarios de personas de testimonios de primera magnitud que dicen que esas alertas existen y que han salido en esos scramble, en esa alerta en búsqueda de esos supuestos aparatos dirigidos inteligentemente. Gordon Cooper y Joseph Walker, comandante y piloto de la nave espacial Apolo 15, X-15, pues aseguran haber tenido este tipo de encuentros, y no solo ellos, sino una serie de astronautas más han comunicado en tiempo y hora y en el momento preciso que estaban sucediendo, pues sus avistamientos a Tierra. Y ya te digo, normalmente le decían que eran cosas imposibles, que era tal satélite que en ese momento es que estaba en las antípodas justo de la Tierra, no podía ser visible bajo ningún concepto. Pero alguna forma tenían que decir, ¿no? Algo tenían que decir. Claro, exactamente. Ahora, José Luis, con toda esta información que proporcionó Alan Davis, ¿en algún momento les dio una prueba contundente de todo lo que él había dicho? No. Una prueba contundente, todo depende de lo que hablemos de prueba contundente. Para mí, prueba contundente sería ver los cadáveres de esos extraterrestres o una nave extraterrestre o los restos de esa nave que un grupo de científicos cuestionaran que no eran ni maquetas ni nada, y eso es imposible. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿qué prueba iba a tener él científica que pudiera demostrar que eso existía? Pues ni él ni nadie, creo yo, salvo contadísimas personas, y eso está súper controlado, porque para mí el que me presente 10 testimonios, incluso de personas súper acreditadas, no es una prueba, es una hipótesis, es una posibilidad, para mí cierta, que nosotros mismos hayamos descubierto restos de aterrizaje en el suelo, con huellas de supuestas personas, con 6 o 7 testigos que los ven y que hayamos hecho incluso moldes de esas huellas, pues bueno, no deja de ser para ti una hipótesis, una teoría que yo te digo, pero ¿qué prueba te puedo dar yo de eso? Claro. ¿Tú me entiendes? Les mostró en algún momento, quizá también por el otro lado, alguna credencial, algún documento que validara de que efectivamente estuvo trabajando en NASA? Ustedes le dieron seguimiento, desde luego. Sí. Lo he comentado hace un momento. Mucha gente publicó aquí que era un friki que había venido a Sevilla, fíjate tú, para ver la Expo, son unas cosas absurdas, y que se había quedado aquí
y que bueno, que de una forma u otra pues engañaba a la gente. Y nosotros habíamos visto documentos que él nos había enseñado, claro que sí, los habíamos visto físicamente, documentos que él nos enseñaba de quién era, de dónde había trabajado, no solo en NASA, sino en otra serie de puestos de relevancia internacional, no solo en América, también en España, en Soller, en las Islas Canarias, en Alemania, y cuando el programa con el que yo colaboro, Cuarto Milenio, se desplazó a América, pues encontró la evidencia y las fotos de que él trabajaba en NASA y los documentos de que él era ingeniero y que trabajaba en NASA en los años que él había dicho que había trabajado. O sea, Se corroboró documentación, entonces, sí. claro. Eso es muy interesante porque sabemos que siempre, como tú bien lo has dejado apuntado, la sociedad como que no siempre cree las cosas, pero ya cuando hay documentos, ya cuando hay más elementos que puedan corroborar lo que en este caso Alan Davis les estaba diciendo, pues yo creo que ya era muy importante para que la gente entendiera que sí, es cierto, era cierto todo lo que él estaba diciendo. Sí, pero mira, a pesar de eso, Sí, a pesar de ese programa donde se demostraba documentalmente que era quien decía ser, a pesar de haber entrevistado a varias personas de su entorno que por supuesto atestiguaban conocerlo, haberlo conocido y haber trabajado con él y quién decía ser, y a través de las declaraciones valientes que él hizo en programas de radio, en programas de televisión, en programas de radio de máxima cobertura nacional y en programas de televisión vistos por término medio por casi 1 millón de personas el programa, pues la gente no sigue creyendo que hayamos llegado a la luna. Dicen que todo ha sido claro, exacto. un teatrillo montado por los americanos en su afán de competir con la Unión Soviética, ¿no? O sea, hay gente que no quiere creer aunque tenga la evidencia delante. Entonces, por eso te preguntaba, ¿qué sería evidencia para ti? Que en las plazas mayores de las 20 ciudades más importantes del mundo aterrizara una nave a la vista de todo el mundo. Pues probablemente esa sería una evidencia incuestionable, pero habría mucha gente que no fuera testigo presencial que diría que eso no dejaba de ser una campaña de propaganda de algún político. O sea, el que quiere creer, cree, y el que no quiere Claro. creer, no cree. Lo que pasa que en este caso ya no es una cuestión de fe, es una cuestión apoyada por pilotos, por fuerzas aéreas, por astronautas, por técnicos de NASA, que luego, cuando dejan de estar bajo la disciplina absoluta de la NASA, escriben esos libros de publicación que se pueden comprar, están al alcance de cualquiera, ¿eh? No están censurados, ni prohibidos, ni nada. The Dark Mission, la historia secreta de la NASA, está ahí, la puede comprar Claro, cualquier persona. Lo que exactamente. pasa es que no va a encontrar esas fotos espectaculares de edificios con ventanas y con puertas. Va a encontrar una serie de fotos que ellos interpretan como edificaciones de cristal y te explican por qué. Te Claro. explican por qué y te dan sus motivos, cientos de fotos y motivos de analistas de las fotos de la NASA, ¿no? Así es. Estamos viendo algunas de estas imágenes, José Luis, que nos enviaste, donde vemos estos ángulos de 90 grados, vemos esas sombras donde pareciera que efectivamente se tratan de muros, pareciera que es una pared ahí. Sí, No sí, sé, es algo, no sé si esto sea una formación natural, pero para ser formación natural debería de replicarse en otros puntos también de la Luna, no claro, solamente en lugares exacto. específicos, ¿no? No solo eso, no solo eso, en la Luna hay monolitos que siguen una pauta de colocación, hay pirámides, pirámides hacia arriba y pirámides invertidas hacia abajo, hay cráteres que aparecen y desaparecen en las fotos en distintos momentos, como si se corriera una cortina o una especie de losa sobre ellos, y todo eso se explica en ese libro, ¿no? O sea, esos cráteres podrían albergar, por supuesto, esas bases, y también se habla de cúpulas de cristal, de ese cristal de esa roca especial que yo mencionaba antes,
que es tornasolada y va cambiando según la inflexión de la luz, va cambiando de color y que alberga probablemente dentro pues parte de esa vida que nosotros buscamos, ¿no? Exactamente. Hay comentarios más o menos contrastados de algún astronauta que decía, pero ustedes qué se creían, que nosotros estuvimos solos en la Luna, aquello parecía tal calle, moviendo gente de un lado para otro. Claro, eso pueden ser exageraciones, ¿no? No se ha llegado a concretar nunca a qué se refería este hombre, pero sí está claro y parece ser que ellos llevaban una expresión clave para transmitir a Tierra que encontraban restos de una civilización inteligente, que era la tan famosa frase Papá Noel. Claro, en julio hablar de Papá Noel pues era totalmente absurdo, fuera de contexto. Claro. Y entonces ellos repitieron esa frase varias veces. Yo le pregunté en plan de broma a Alan, ¿Papá Noel existe? Y él me contestó, pues sí, Papá Noel existe. Y ya sabíamos los dos a lo que nos estábamos refiriendo. Claro. Así es. Con todo esto, José Luis, ¿cuál consideras que sea la real importancia de toda esta información que te proporcionó Alan Davis? Pues a nivel personal, Sí. la creencia ya definitiva y absoluta de que todas mis investigaciones que iban en ese sentido eran verdad, de que estaban contrastadas, de que lo que yo estaba investigando con un grupo de otras personas tenía un origen extraterrestre, que la creencia en esa vida extraterrestre inteligente, no solo a nivel de moléculas, células primarias, era una realidad por lo menos que se tomaba muy en serio en muchas partes muy importantes del mundo, que nos visitaban desde hace mucho tiempo y que, bueno, probablemente muchos de nuestros avances, de nuestros adelantos, de nuestra evolución está medida o de alguna forma tasada por intervenciones suyas. Por lo menos para mí, mi creencia. Claro. Porque yo cuando hablo de fenómeno extraterrestre no hablo de luces que se ven en el cielo, que se pueden confundir, no hablo de percepciones de cosas que no se ven, no hablo de sensaciones que pueden pertenecer a mi mundo inconsciente, a mi mundo un tanto de alucinación. Hablo de cosas materiales que se detectan en radares. Yo he tenido compañeros que han trabajado en radares, que han detectado presencias ovni, que han tenido el valor de comunicarlo y que les ha podido costar, estuvo a punto de costarles el puesto de trabajo y una sanción tremenda. Llegaron a grabar incluso comunicaciones de pilotos que se estaban acercando en direccional al aeropuerto y que en un momento dado daban la alerta de un cuerpo luminoso, enorme, Sí. que se movía coherentemente, inteligentemente y que si había, le preguntaban a base que si había algún tránsito, algún tráfico en esa direccional y la base le contestaba que absolutamente nada. Y entonces ellos le decían, pues lo vemos y se mueve en estas coordenadas. Y la base le decía, ¿ustedes quieren dar alerta ovni? Aviso ovni, alarma ovni. Y decían, no. Un piloto de líneas comerciales no puede ver un ovni aunque lo vea. Claro. O no Exactamente. podía, Así todo es. antes. José Y Luis. eso salió y se publicó Exacto. en algunos de los periódicos más importantes del país. Transcripción exacta de estos comentarios. Por eso te digo que estuvo a punto de costarle un disgusto. Yo me refiero a Sí. eso. Me refiero a esas naves que dejan huella en el suelo. Me refiero a esos testigos que nada tienen que ganar ni perder y que te hablan de que esas naves ha descendido gente en forma humanoide, tipos humanoides, que han recogido muestras, que luego nosotros hemos tenido la suerte de ir allí y recoger las huellas de ese aterrizaje, viendo, por ejemplo,
como había aterrizado en un bosquecillo de eucaliptus, las ramas estaban desgajadas en determinados árboles de arriba a abajo, había como un soporte en tierra y había una huella que, por la suerte que tuvimos, porque era un terreno muy húmedo, había llovido, nosotros la moldeamos en yeso y todavía la tenemos en cartón. Una huella muy grande de unos 40 y tantos centímetros, de una bota, de una forma de bota, y a eso me refiero yo, y a lo que en un momento dado ven montones de testigos que no quieren saber nada de ese avistamiento, te lo cuentan a ti, y otros tienen el valor incluso de ir a contarlo y dar la cara, pero que en ese mismo momento se detectan movimientos en el radar, o se detectan aviones que salen en persecución de esos, digamos entre comillas, luces que tienen una forma coherente y un comportamiento que altera los sensores que nosotros llevamos, sensores de ultrasonido, sensores magnéticos, se pueden captar en infrarrojo, en campos ultravioletas, ultrasónicos. Bueno, pues a eso me refiero yo, ese es el fenómeno al que yo me refiero, no a especulaciones. Así es, y que es bien interesante todo lo que tiene que ver con el asunto de los no identificados, pero más es todo lo que se sabe, se conoce y se dice sobre estas estructuras y todo lo que se habla de la luna, José Luis. Y ya para terminar esta entrevista, ¿llegamos realmente a la luna? Ahora que se están cumpliendo 50 años de que nos dicen de que el hombre llegó a la luna, y después de escuchar tantas cosas fantásticas y extraordinarias con las conspiraciones de que si llegamos, que no llegamos, etcétera, etcétera, ¿consideras tú que sí llegamos a la luna? Llegamos. Y hay una serie de datos incuestionables de que llegamos. Uno de ellos es que los grandes países que estaban inmersos en esa carrera a la luna hubieran negado la mayor, hubieran dicho inmediatamente que no se llegó, que fue todo un montaje. Otro de los temas es que se trajeron piedras lunares que tienen una morfología totalmente, y están ahí, tienen una morfología totalmente distinta a lo que se da en nuestro planeta. Algunas, apuntaba Alan, que probablemente ni siquiera pertenecían a la Luna, que habían sido llevadas además a la Luna artificialmente. Otra prueba es ese reflector que se montó en la Luna para devolver esos rayos láser que se mandan desde aquí. Bueno, todos podemos tener fotos de ese receptor, y lo que se presta a lo mejor a confusión es que, como no se estaba seguro del éxito de la misión, sí, se llegaron a fabricar, por así decirlo, una serie de teorías, de filmaciones que por una parte demostraban que sí se había llegado a la Luna, y se llegó incluso a escribir una carta por si los astronautas morían, probablemente en la reentrada a la atmósfera terrestre, considerándolos como héroes para publicarla en el momento oportuno por la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Pero nada de eso hubo que utilizar, porque la misión Apolo 11 fue el día que se dijo, el momento que se dijo, se llegó a donde se dijo, hay pruebas de que se llegó y se volvió, y los propios astronautas lo han comentado. Sería muy difícil en un mundo tan tecnológico como el nuestro mantener un secreto de que se llegó y no se llegó. Si los chinos han llegado hace unos meses, ¿qué pasa? ¿Que no se puede haber llegado hace unos años? ¿Por qué? Yo creo que estas grabaciones que se hicieron artificialmente para demostrar por si acaso se necesitaban en un momento dado, y esta carta de que había sido pues una desgracia la reentrada en la atmósfera, los 3 astronautas eran héroes nacionales, pues se puede prestar a confusión, pero obviamente nadie que sea serio hoy en día, salvo que mantenga una postura cerril de no querer ver la realidad, puede negar la llegada del hombre a la Luna. Claro, así es. Pues muy bien. Pues José Luis Hermida, ¿dónde la gente que nos mira en estos momentos puede entrar en comunicación contigo?
Bueno, yo normalmente tengo un correo electrónico que si alguien quiere ampliar algún detalle o eso, un email lo puedo dar. Sí. Lo que pasa que son, y eso me halaga muchísimo, cada vez que hacemos un programa, son cientos de personas las que se ponen en contacto conmigo. Yo procuro contestarles a todos, aunque sea con un hola muy agradecido, un abrazo, pero hay veces que lo que me piden es un análisis tan exhaustivo de las cosas, es imposible hacer. Claro. Mi correo es mi nombre, hermidaalvarez@gmail.com. Ahí yo procuro contestar, pero debo tener como 3.000 personas, no tantas, quizás 2.000, cerca de 2.000, que algunas ya se van quitando porque si no nos darían cabida a otras nuevas y, y no puedo contestar a todo el mundo en todo momento y en cada momento, pero mi intención es sí, Poco a contestar, poco. Claro, es por lo menos Hermida. decir hola, Claro. porque me siento feliz con esos amigos a los que yo quiero entrañablemente y no es una forma de decir que están en países tan mágicos y tan bonitos como el tuyo. Eh, Me siento vinculado a ellos por su forma de ser, por su carácter, por lo que dicen, por la sensibilidad que tienen, por ese afán vital de investigación que tienen todos tus paisanos y de querer saber y de luchar por buscar la verdad, que realmente me encanta. Claro, exacto. Es Hermida Álvarez arroba Arroba gmail. gmail.com. Sí. Perfecto. En Facebook, ¿cómo te podemos encontrar? José Luis Hermida Álvarez. Perfecto, José Luis Hermida Álvarez. Ahí están los datos para que la gente que nos mira en estos momentos, si tiene alguna pregunta en específico sobre esto que hemos conversado en esta tarde de domingo, de Alan Davis y todo lo que implica, pues toda la información que le proporcionó a nuestro entrevistado, a don José Luis Hermida. José Luis, pues te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por haber estado acá en esta nueva oportunidad y a ver si en un par de semanas tienes oportunidad y te das otra vuelta, pero para hablar ya sobre otros temas, la casuística, cómo está, qué tanto se vive por allá en España, allá en Sevilla, qué tanto hay por parte de las autoridades gubernamentales, en fin, todo esto que nos gusta tanto y que siempre nos pone en ocasiones hasta la piel chinita cuando sabemos casos Sí, increíbles. para mí es un placer siempre estar con vosotros. No, yo nunca voy a poner dificultad en hablar con los amigos del otro lado de los mares, ¿no? Y me une más a ellos y nunca me negaré. Únicamente que esté fuera, que esté de viaje, que esté en algún proceso de investigación, pero salvo eso, si no es un día es otro. Eso está Perfecto, claro. Tú lo eso, sabes, Joana. muy Tú lo bien. sabes perfectamente. Así es, José Luis, pues te agradezco de verdad enormemente y bueno, pues ahí nos mantenemos en comunicación entonces. Te lo agradezco yo también a ti, a tus oyentes y un abrazo fraternal para todos. Gracias, hasta la próxima, José Luis. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Gracias. Gracias. Bueno, pues hemos escuchado a José Luis Hermida. Sígalo usted a través de su red social. En Facebook está como José Luis Hermida y en su correo electrónico, que lo voy a poner aquí abajo en la descripción, es hermidaalvarez@gmail.com. hermidaalvarez@gmail.com. Pues, ¿qué le pareció? De verdad que es fantástico. Alan Davis, mire usted aquí a don José Luis Hermida, bien jovencito, que nos entrevistando a Alan Davis. De verdad que fue impresionante escuchar, yo creo, a un personaje que tenía mucha información, que sabía de lo que estaba hablando y de lo que había escuchado, de lo que había visto, de todo lo que se había enterado al interior de la NASA y que en ese momento, y bueno, y llegamos al 2019 y sigue siendo todavía un misterio todo este asunto. Así que bueno, pues ahí está, fue el tema de
de este domingo, de la tarde de este domingo, así que la invitación para que estén muy al pendiente hoy en la noche. Muchas gracias a todos ustedes que están por acá. Recuerde que tanto ayer sábado como hoy domingo estamos abordando los enigmas, los misterios, las conspiraciones que se dicen en torno a la llegada del hombre a la luna, y que esto de verdad es bien, bien interesante porque nos abre el panorama y que debe de quedar muy claro que hasta este momento todos los que hemos entrevistado dicen, señores, sí llegamos a la luna. Pues desde luego que llegamos a la luna. Pero de ahí ya comenzaron a salir una cantidad impresionante de historias fantásticas y extraordinarias de que no habíamos llegado. Pero en fin, así que ahí estén muy al pendiente con todo lo que implican estos grandes temas de las otras realidades aquí en La Insólita Experiencia. A mí me nombran Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente yo vivo una insólita experiencia. Muchas gracias, jóvenes ilustres de La Insólita Experiencia. ¡Au!